Estamos arrancando. Buenos días a todos, qué bueno verles. Estamos iniciando un poquitín tarde, pero les quiero pedir su paciencia. La intención, siendo intencionales, como decía Efraín hace un rato, es poder concretar el tema del día de hoy, poderlo cerrar en la medida en que el espíritu y el entendimiento nos lo permitan. Preparado una presentación para facilitar algunas cosas. Y pues voy a compartirla aquí con ustedes. Quiero saber si el sonido está bien. Está entrecortado. ¿Y ahí cómo está sonando? Mucho mejor. Bueno, entonces, eh, como no voy a estarlos viendo, eh, tengo reducida mi tecnología hoy. Entonces vamos a tratar de que esto se quede quieto. Ahora sí, tal vez no les voy a estar viendo, como les dije, hoy no tengo el armamento aquí pesado, entonces vamos a entrar a mirar. Hemos hecho un precioso recorrido sobre ese proceso de salvación del alma, sobre ese proceso de ser transformados en nuestra alma por Cristo. Y ya en estos últimos días hemos hablado de una vida práctica y hoy el tema que nos acomete es transformados en el alma. Usando la herencia. Y con esto pues vamos a dar un cierre al tema. Quiero hacer una advertencia, no vamos a hablar de la herencia en profundidad, sino vamos a hablar un poco del cierre, de la perspectiva de lo que esto significa para nosotros, y eso nos llevará a hablar un poco de las riquezas y eso. Quisiera comenzar con esto específicamente. Yo no sé, a eso, al fin, ya, tenía aquí un tema que me estaba estorbando, pero ya lo logré quitar. Quiero comenzar leyendo esta parte de Colosenses, que está en el capítulo 1 del 15 al 20, solamente como una palabra inspiradora y para dar comienzo a este tema, no necesariamente que vayamos a hablar de este pasaje en particular, pero sí me parece que es importante colocar una base sobre la cual ir construyendo lo que hoy perseguimos, y es cómo participamos usando la herencia, ya que si somos hijos que tienen un alma transformada, deberíamos estar entrando en este nivel. Dice la escritura, Él es la imagen del Dios invisible, indudablemente está hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Me ha impactado mucho este verso en el sentido explícito yo hago aquí una cosa para yo poderme
ubicar bien. Ok, yo hago así, perfecto. Pues quería al menos verme yo para saber qué gestos hago. Bueno, qué importante, qué interesante las cosas que dicen aquí. Tal vez necesitaríamos mucho tiempo para poder eh, explicar este verso, pero quiero resaltar algunas cosas. Temas sencillos como que dice que en él fueron creadas las cosas visibles e invisibles. Es decir, antes de que el reino invisible existiera, Cristo ya existía. Antes de que pensáramos en cualquier cosa que pueda nuestra imaginación traer a nuestro entendimiento, eso fue creado. Lo que realmente era y existía era Dios. Es decir, en Dios fue creada la eternidad. En Dios fue creado lo invisible. Y en Dios fue creado lo visible. Por eso es que dice que Él es el principio. Y eso es una expresión completamente relevante para poder entender cualquier cosa. Él es el principio. Por eso nosotros vamos a ver que Juan en el capítulo 1, en el verso 1 dice que el verbo es el principio, ¿no? Uno ahí cuando lee ese capítulo va a encontrar que el verbo es el principio. Y si el verbo es el principio, cuando nosotros decimos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios, no crean que es al comienzo, porque Él no tiene comienzo ni final. Es en Cristo, en el eterno Hijo, creó Dios todas las cosas. Por eso ese término de principio es importante. Entonces Él es el principio, Él es la esencia y la sustancia de todo. Y es el primogénito y todo fue por Él. Además dice aquí que al Padre le agradó que en el Hijo habitase toda plenitud. Entonces, toda la plenitud del reino, toda la plenitud de todo, habita en el Hijo de Dios, habita en Cristo. Es fácil en ese escenario que nosotros podamos decir que Cristo es la economía del reino. ¿De acuerdo? Cristo es la economía del reino. Solamente una aclaración, si alguien quiere decir algo o preguntas o algo, amor, por favor, tú estás pendiente porque yo aquí estoy solamente viendo un texto. Entonces, si Cristo es la economía del reino, cualquier riqueza del reino es Cristo. Eso creo que acotaría y terminaría con muchas discusiones en adelante. Sin embargo, cuando la Escritura nos dice que debemos, ¿cierto?, poner los ojos en Jesús, hablando del autor y el consumador allí en Hebreos, o como decía Lucas, que debemos hacernos tesoros en el cielo donde no se corrompe y que allí deberíamos poner la atención en lo que construimos en el cielo. O como Pablo decía, que es necesario poner atención a las cosas de arriba, no quedarnos sobre esta tierra, que eso ya lo había dicho Jesús, pero se lo dijo una persona de una manera muy, muy interesante. Finalmente Corintios dice, oigan, atiendan las cosas de Dios. Cuando uno habla de las cosas de Dios, está hablando del reino de Dios. De hecho, les comento que cuando Jesús volteó a Pedro y le dijo, oye, apártate, Satanás, ¿cierto? Lo que le estaba diciendo a Pedro, y de hecho lo explica la Escritura, allí en Mateo 16, que le dice a Pedro, oye, Pedro, tú te estás poniendo los ojos en las cosas de la tierra y es necesario que pongas los ojos en las cosas de Dios. Por favor, tienes que saber a dónde debes dirigir tu mirada cuando vayas a desarrollar tu vida. Y eso nos hace pensar que sí es necesario poner los ojos en las cosas de arriba.
No importa la teoría ni muchas cosas que podamos enseñar o explicar, es necesario poner las cosas, los ojos en las cosas de arriba. Así es de que llegando ya a esta parte final de usando la herencia, son preguntas válidas estas que están aquí, que nos podemos hacer y trataremos de resolverlas de una manera sencilla y una manera aplicada en los próximos minutos. Si vamos a usar la herencia, tenemos que saber qué es la herencia. Igual tenemos que saber qué no es la herencia. Tenemos que entender cómo es que recibimos esa herencia, ¿no? Porque es que participamos en esa herencia. Y si la tenemos, pues hombre, ¿cómo vamos a usar la herencia? Y si logramos, si acaso pellizcamos un pedacito de esta verdad el día de hoy y la podemos compartir entre todos, pues la última pregunta que yo debo decir es que si soy un heredero de esa herencia, mañana, ¿qué va a pasar? Y cuando digo mañana, no estoy hablando del futuro, estoy hablando de la siguiente década, estoy hablando ¿y ahora qué? Cuando cerremos esta reunión, ¿qué? Mañana cuando te despiertes, ¿qué? Y el martes, ¿qué? ¿Qué hay de responsabilidad en esta palabra que nos está siendo iluminada, que nos está siendo aclarada de pronto? Así es de que vamos a tomar un tiempo para pensar en estas cosas y este tiempo lo vamos a hacer ubicándonos en Efesios en el capítulo 1. Lo voy a animar que usted lea y estudie el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Efesios. Es clave para poder comprender todas estas cosas. Vamos a iniciar en el verso 3. Sigan la lectura en sus Biblias también, o si quieren aquí en la pantalla. Esta es la versión Reina Valera. Y creo que lo importante es, también como decía el apóstol, las cosas en las que hay que poner atención es en las cosas eternas. Así es de que miren atentamente la Escritura, miren atentamente al Verbo, a Cristo, miren atentamente las cosas de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reducir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Wow, aquí habría mucho que hablar, tal vez en un momento posterior vamos a entrar a mirar muchas de estas cosas. Por ahora vamos a extraer algunos textos que hablan de lo que queremos nosotros decir.
en esta última parte, hasta el verso 14, que es hasta donde vamos a llegar, del capítulo 1, dice, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que estamos primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la profesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué tremendo texto el de Efesios. Yo no sé, Pablo, cómo pudo condensar tanto conocimiento, tanta cantidad de verdad para colocarla aquí. Discutiblemente lo que estamos hablando es usando la herencia. Y cuando pensamos en herencia, la siguiente pregunta que nos atañe es, ¿cuánto nos dejó? A veces no nos preguntamos si qué pariente murió, de pronto porque ya sabemos, pero ¿cuánto nos dejó? Entonces, la herencia indiscutiblemente habla de unas riquezas, y cuando leímos el texto hablamos de las riquezas de su gracia y las riquezas de su gloria. Y tal vez muchas de las cosas que están aquí, como el hecho de que somos hijos y que siendo hijos fuimos adoptados, por eso dice predestinados para ser adoptados hijos suyos. En algún momento hablamos de ese concepto. La adopción es algo que en el tiempo de esta cultura se aplicaba a los que eran hijos, y dentro de los que eran hijos, el que era más maduro y era más diligente, era más diestro en el entender de qué trataba el negocio del padre, ese era escogido y se le hacía una fiesta que se llama la huiotesia, y allí se declaraba como un hijo adulto, y él en ese momento podía tomar parte en la administración de la herencia que le era dada. Entonces, no era cualquier cosa el asunto de lo que está hablando aquí. Y nosotros somos hijos. Pero vamos a ir viendo poco a poco qué necesitamos para poder hacer uso de esas riquezas que Cristo tiene para nosotros, ¿cierto? Riquezas que comienzan con el ser redimidos por su sangre. Entonces, en algún momento vemos expresiones del apóstol que yo soy esclavo de Jesucristo, y eso tenemos que saber de qué entendimiento está hablando él, de qué es lo que él está tratando, porque realmente hubo un costo pagado y nosotros fuimos adquiridos y ahora pertenecemos de hecho, pertenecemos a Cristo y pertenecemos al reino. En la primera parte decía que fuimos bendecidos en los lugares celestiales, o más bien, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, eso va acotando del punto de quién somos y de dónde somos. Realmente nosotros no vamos a partir de esta tierra. Nosotros fuimos enviados a esta tierra porque pertenecemos a otro lugar. Nosotros pertenecemos al reino, pertenecemos a las cosas que son del Espíritu. Fuimos engendrados hijos en el Espíritu. O sea, no es una posición que estemos alardeando, sino que nosotros la tenemos. Y pues finalmente eso nos llevó a tener herencia. Entonces fuimos predestinados para ser hijos suyos, pero también tuvimos herencia. Y quiero llamar la atención en esto. El texto dice, tuvimos herencia, ¿cierto? El texto siempre habla en que nosotros tenemos una posición adquirida, en que nosotros recibimos, en que nosotros fuimos. Quiero que tú y yo entendamos que estas cosas ya son. Ahora, tú y yo ya somos resucitados. Tú y yo ya somos santos. Tú y yo ya somos hijos. Tú y ya somos herederos. Ese es el principio de Efesios, lo que él nos está tratando de decir.
tú y yo ya fuimos sellados. Tú y yo ya recibimos las arras de la herencia. Y es más, ya recibimos la herencia. Tú y yo ya fuimos aceptos en el amado. Es decir, no hay cosa que tú y yo podamos hacer para que Dios nos ame más. No hay cosa que tú y yo podamos hacer para que Dios nos dé la herencia. No hay cosa que tú y yo podamos hacer, ¿cierto? Para recibir una bendición. No hay cosa que tú y yo podamos hacer. ¿Por qué? Porque es que ya Él lo hizo para nosotros. Y lo hizo porque Él quería, porque Él lo estableció, porque antes de la fundación del mundo Él se pactó consigo mismo y decidió entregar las cosas que tenía. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender. Quiero devolverme un poco aquí a este slide. Cristo es la economía del reino. Entonces miren esto tan interesante. Si Cristo, es decir, Dios, existía antes de que todo existiera, o sea, antes de la creación ya existía Dios, y esto es para amarrarlo con lo anterior, ¿qué era lo que el Padre poseía? Lo que el Padre poseía era el Hijo. Piense bien esto, no existía la eternidad, no existía el reino invisible, no existía la creación visible. No había creación. Y estoy seguro de eso porque leímos un texto al comienzo que decía que todo lo creado, visible e invisible, fue creado en Cristo. Antes de que eso sucediera, lo que el Padre tenía era el Hijo. Y antes de que se fundaran esas cosas, el Padre se pactó en sí mismo, Dios se pactó en sí mismo y nos entregó todo lo que Él poseía, nos entregó al Hijo. Cuando Juan 3:16, que tanto lo conocemos, que dice que Dios amó al mundo y que por eso entregó a su Hijo, Él estaba entregando toda la riqueza que tenía. Por eso es que vamos a ver que Él nos dio de lo mucho que tiene, no nos dio de lo que Él consideraba que no iba a utilizar. No fue separar un pedacito de sus riquezas para dárnoslo a nosotros. No, no fue eso. Fue que lo que Él poseía, su mayor posesión, que era su Hijo, fue lo que nos dio. Por eso es que se dice que Él no escatimó. Por eso es que nos dice que Él nos dio en abundancia. Por eso es que nos dice que nuestra herencia son las riquezas del reino. Entonces, comprendiendo eso, vamos a ver que las riquezas que Él nos dio tienen que ver con cosas que son del mismo origen y sustancia que la economía de este reino, que la economía de este nuevo pacto, que la economía que es Cristo. Así es de que conforme a las riquezas de su gracia, conforme a las riquezas de Dios, a nosotros nos fue dada herencia. Y la herencia son esas mismas riquezas. Cuando dice en Efesios 1:3 que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, es que tenemos que entender que las bendiciones espirituales nos fueron dadas para vivir la vida del reino, para vivir las experiencias del Espíritu, para vivir las cosas eternas que fueron puestas en nosotros. Esas son las bendiciones. A veces nosotros estamos pensando que al estudiar la Escritura y al recibir todas estas cosas, nosotros vamos a poder ser más santos. Pero no se trata de eso. Estas bendiciones espirituales lo que hicieron fue habilitar todo un nuevo diseño, un nuevo andamiaje, un nuevo ADN, una nueva naturaleza, un nuevo ser, una nueva vida, un recién nacido, dispuesto en toda su extensión, diseño y capacidad
para vivir y expresar al Hijo en él. Y ese es el elemento central de toda bendición espiritual. Hemos visto a lo largo de estos temas que tenemos la mente de Cristo, hemos visto a lo largo de estos temas que la conciencia espiritual nos ayuda a dirigir nuestro camino. Hemos visto a lo largo de estos temas que el mismo Cristo ha colocado una semilla que es el mismo dentro de nosotros para que esa semilla crezca y nosotros podamos producir el fruto del Espíritu. Así es de que cuando tú te arrodillas, lloras por la casa, por el empleo, por estas cosas, tú tienes que ser consciente que si pones las cosas, si pones la vista en las cosas de arriba, entenderás que eso que tú estás pidiendo son añadiduras, porque las cosas que tú tienes son mayores, eternas, no son temporales ni perecederas, no se corrompen, sino que permanecen en Cristo para siempre. Y esa es la bendición con la que nosotros fuimos bendecidos. Por eso es que equivocamos a veces la interpretación cuando vemos que el pastor cambió el carro por uno más bonito. ¡Wow! Este hombre está bendecido. No hablamos del pastor, cualquier hermanito de la iglesia. ¡Uy, hermano, cómo estaba bendecido! Cuando el hermanito entraba a la iglesia y se arrodillaba allí a orar, le podíamos ver los agujeros en la suela del zapato. Ahora cada domingo viene con zapatos nuevos y le decimos, wow, tú sí estás bendecido. Oye, hemos reducido la bendición espiritual a un pedazo de material físico, tal vez poliuretano o eva o cuero o cartón, porque algunos zapatos parece que fueran de cartón. Eso no es la bendición que recibimos de las riquezas de Cristo. Fue algo más, algo que nos hizo santos y sin mancha. Y viene la gran pregunta de todos. Bueno, si mi esposo es tan santo y sin mancha, ¿por qué se porta tan mal? Bueno, pues esto no es para que mires a tu esposo, es para que te mires tú. Entonces dice, bueno, si yo soy santo y sin mancha, ¿por qué digo mentiritas? ¿Por qué digo tal cosa? Porque como lo vimos, nosotros somos perfectos en santidad en nuestro espíritu. Pero estamos siendo procesados. ¿Por qué? Porque lo que del espíritu hay de riqueza en el espíritu para poderlo pasar al alma, tiene que sufrir un proceso. Y ese es el proceso transformador que sucede con las verdades de Cristo, con la luz de Cristo, con la sustancia de Cristo en nosotros. Que se va poco a poco entendiendo, comprendiendo, aprendiendo y viviendo. Tenemos que procesarlo para poderlo sacar a luz. ¿Cierto? Pero ya somos santos y sin manchas, porque estamos hablando de que es una herencia, ¿cierto? Que viene de Cristo en su naturaleza. Esto de ser predestinados para ser adoptados hijos, pues ya lo tratamos un poco, pero déjame aclarar algo y es lo siguiente. Tú te puedes sentar en el término de predestinado y tratar de hacer muchas explicaciones y muchas cosas. Pero es más sencillo que esto entender las cosas. ¿Por qué? Porque la discusión sobre esa palabra causó gran duelo por división en medio de la iglesia o en medio de las congregaciones, porque es imposible dividir la iglesia. Las congregaciones se dividen. Los hombres se dividen. ¿Por qué los hombres se dividen? Porque cuando estamos hablando del reino, estamos hablando de que en el momento de hacer la creación, Dios dijo, en el cielo creado voy a colocar mi trono y ahí me voy a sentar y mis pies los voy a colocar sobre la tierra. Y a esa parte del trono de los reyes se le llama estrado, por eso dice el estrado de mis pies. ¿Cuál es el significado de todo esto? El significado de todo esto es que cuando los reyes se sentaban en el trono, nunca verás los reyes sentados como en Game of Thrones. No. Los reyes que comprenden realeza se sientan en su trono, se sientan bien
colocan los brazos en el apoyabrazos del trono, como debe ser. Si tienen que sostener algo emblemático, lo sostienen, y sus dos pies están asentados, afirmados, posicionados sobre el estrado. Como quien dice, lo que está diciendo es, este es mi territorio. Y el hecho de que yo esté sentado en este trono quiere decir que yo soy el que gobierna. Y el hecho de que cuando yo me siento en el trono y yo al sentarme en el trono conecto el trono con el territorio, lo que estoy diciendo es que yo puedo ejercer dominio como rey sobre este territorio en el cual estoy posicionado. Cuando está el rompimiento entre el primer hombre, Adán, y Dios, prácticamente hasta las cosas del cielo y la tierra se separan. Dios no separó las cosas del cielo y de la tierra. El hombre las separó. Aunque Dios separó las aguas de arriba de las de abajo, el día de la noche, los tiempos y todo, Dios nunca separó el cielo de la tierra. ¿Por qué? Porque todo eso le pertenece. Él es el rey de todo. Cuando dice la Escritura, en la parte que leímos al comienzo, que Cristo vino a reunir las cosas, así las del cielo como las de la tierra, es que vino a volver a colocar los pies, el estrado de sus pies sobre la tierra y recuperar el gobierno y el dominio y volver a decir que todo estaba hecho allí. Y sobre esa posición, Él desde antes nos había escogido para que nosotros fuésemos en Él. Y al ser nosotros en Él, fuimos adoptados hijos suyos, ¿cierto? Entonces, el ser adoptados hijos suyos tiene todo que ver, un momentico, bueno, a ver si así con la garganta húmeda nos va mejor. Estoy corto de garganta hoy. Este predestinados es que, como él sabía que tenía que reunir estas cosas, él iba a usar a la iglesia, los hijos que adoptaría, para que manifestasen todas estas cosas y fueran juntamente con él herederos. Entonces, la predestinación está en su voluntad de lo que él deseaba, de lo que él realizó para cumplir su propósito. Entonces, bendecidos con toda bendición espiritual, santos y sin mancha, y adoptados hijos suyos, son parte de las riquezas de su gracia que nosotros recibimos. Esa es nuestra herencia. Igual, recibimos redención por su sangre, no fue gratis, como decíamos, no, costó todo, y el perdón de pecados. Cuando Él nos perdonó, Él tomó una actitud de perdón hacia nosotros. ¿Qué es lo que Él entiende desde su trono frente al perdón? Lo que Él entiende es que Él, una vez y para siempre, nos perdona, nos justifica y nos da una nueva naturaleza, libre de la ley del pecado. Entonces, con ese solo acto, Él espera que nosotros sepamos que somos perdonados y que si somos perdonados, somos perdonados. Si tú estás haciendo un rosario, estás haciendo Perdón, amor. ayuno. Una pregunta, dice, ¿esta Sí. predestinación no es en cuanto si se es salvo o perdido? Esta predestinación es para los que son hijos.
Por eso es que somos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Sí? Entonces, por eso es que les digo, si ustedes se van a poner a pensar si es que nuestro destino está escrito, creo que hay un micrófono abierto. Si ustedes se van a poner a pensar si nuestro destino está escrito o no, es difícil saber eso. Lo que sí les puedo decir es que en Dios habita la eternidad y en Él estuvo la disposición de escogernos para ser hijos suyos. Y si hijos, también adoptados. Y eso es lo que de manera sencilla tiene que ver esto. De pronto algunos elementos van a quedar a flote y vamos a poderlos ampliar. Pero entendamos que eso es parte de nuestra herencia. Sabiduría e inteligencia. Efesios 1:8 dice que nosotros recibimos en sobreabundancia. Quiero volver a leer eso, literalmente hizo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Déjame decirte algo, no te vuelvas a decir cómo soy de bruto. No te vuelvas a decir yo no tengo inteligencia, porque ese es un desconocimiento de la herencia. Es probable que haya ignorancia de lo que has heredado, pero no fue poco lo que recibimos en sabiduría e inteligencia. Es probable que no lo sepamos, es decir, lo ignoramos. Es probable que al saberlo tengamos que empezar a ejercitarlo. Y pensamos que incluso esta sabiduría e inteligencia es para poder conocer más, para conocer los misterios que a nadie más le fueron revelados. Pues déjame decirte que ahí mismo en el verso 9, a nosotros nos fue revelado el mayor misterio de todos. Después de haber sido revelado ese misterio, ya no queda nada por ser revelado. Yo sé que va a chocar, pero lo que había sido oculto, ¿cierto?, de los sabios y los entendidos, no son las cosas que tú descubres de la palabra, no, eso ya está escrito, eso ya está dicho, eso ya está consumado. Lo que fue oculto de ellos fue el mismo Cristo como el Hijo de Dios. Ese es el gran misterio, el mayor de todos. Y si tú conoces lo que es mayor, obviamente en lo mayor conocerás lo menor. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no prestamos atención a la escritura, no prestamos atención a la lectura de la palabra viva, a la meditación, y por eso es que a veces pensamos que no sabemos cosas. No, tenemos toda sabiduría e inteligencia y ya nos fue revelado el gran misterio que es Cristo mismo, ¿no? Así tal cual lo dice la Escritura, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunirle todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, en la manifestación del Cristo, en el consumado es, cuando lo cumple todo, es que nosotros entendemos que ya se hizo todo, no queda nada por hacer. Ya se hizo todo. Pero ese cumplimiento de los tiempos dice que es una dispensación, o sea que es algo que gradualmente estamos haciendo. Por eso la iglesia tiene la tarea de poco a poco mostrar este misterio que es Cristo, porque eso fue lo que recibió como herencia. Y cuando tú recibes una casa como herencia, invitas a los cercanos para mostrarle la casa y decirle esto fue lo que heredé, tal vez ya lo conocían, pero ahora yo la puedo administrar directamente. Y eso nos lleva a entender que la herencia, allí en Hebreos 1:11, que dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, y aquí vuelve, por eso quiero cerrar la respuesta con esto, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, fuimos predestinados conforme al propósito. Entonces, mira que no es una predestinación cualquiera, sino es una predestinación para un propósito. Y otra cosa que es importante, no es para varios propósitos.
¿Cuál es mi propósito en la vida? Bueno, pues déjame decirte que cumple tu propósito en la vida, pero tú fuiste hecho hijo y te fue otorgada una herencia por causa del propósito eterno de Dios, que era darse a conocer a los hombres a través de su hijo. Y al hijo le pareció, le satisfizo que fuera su iglesia la que portara y manifestara este propósito eterno. Miren que nosotros no vamos a manifestarnos a nosotros mismos. Nosotros vamos a manifestar a Cristo. Es decir, es el mismo propósito eterno. ¿Y por qué fuimos predestinados? Porque para ese propósito fue preparado todo don divino, toda capacidad, todo poder dunamis, toda santidad, toda sabiduría, toda inteligencia, fueron dispuestos para que ese propósito se cumpliera por medio de la iglesia. Por eso es que nosotros disfrutamos de esa herencia por una voluntad previa del Padre eterno en nosotros. Saltándonos un poco a otro texto, solamente para animarlos a que lean un poco más allá. No voy a tocar todas las riquezas del reino, eso es tema de otra exposición más rápida, más amplia, perdón, más amplia, no rápida, sino más amplia. Lo estamos viendo de una forma muy rápida. Podríamos hablar 8 o 10 sesiones sobre solamente las riquezas del reino. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, dio juntamente con Cristo, ¿cierto? Y dice entre paréntesis, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y a sí mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, aquí dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿En qué es rico Dios? En misericordia. O sea, Dios también tiene riquezas en misericordia. Entonces, Él nos dio misericordia para que nosotros no solamente recibiéramos misericordia, sino tuviésemos misericordia, porque ahora tenemos esa herencia, tenemos esa riqueza, y teniendo misericordia, podamos dar misericordia. Y ahí dice que eso es por gracia. Entonces, cuando decimos lo que recibimos por gracia de moro por gracia, es todo esto de la herencia. Compartamos esta herencia, y esta herencia es Cristo mismo, porque la economía y la gran riqueza del Padre es el Hijo. Y lo que Él nos dio para aportar dentro de nosotros es todo esto. Saltándonos otro poco a Efesios 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Miren, esto también fue bien controversial. Nos confundimos y pensamos que teníamos que hablar contra entidades celestiales, ¿cierto? Pero no, acuérdense que cuando vimos desde el comienzo de la escritura, en el primer verso que leímos, se hablaba de que Cristo era el principio de la creación sobre principado y sobre potestad. Eso tiene que ver con figuras de autoridad, capacidad, ¿cierto? Para dirigir, autoridad, exousia, son algunas palabras que se utilizan y eso. Yo no los voy a enredar con esas palabras porque no tiene que ver. Pero también habla explícitamente de los cuerpos de gobierno de las naciones. Por eso en otra parte dice la escritura, cuando le habla al profeta, oye, si alguno de los que está en una posición de gobierno no conoce la ley de Dios, enséñasela. Entonces lo que está diciendo es que nosotros tenemos que ser influenciadores en todos los escenarios. No es ir a ser, señor gobernador, déjeme un espacecito aquí, yo vengo todos los miércoles y hago un cultico aquí y lloramos y eso va a ser bueno para usted. No, influenciadores. ¿Con qué? Con lo que sabemos en los lugares celestiales, con lo que nos fue dado en los lugares celestiales, todas estas bendiciones de Cristo y con sabiduría. Los gobernadores a veces no necesitan que nosotros le digamos que se van a ir para el infierno si no hacen tal cosa, lo cual no es cierto.
Lo que necesitan es que nosotros le digamos cómo es que debe desarrollar su gobierno aquí en la tierra. Cómo traemos algún principio celestial para que Él lo vuelva un principio de gobierno. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos toda la sabiduría e inteligencia, vamos a poderlo hacer. Por eso se habla en 2.4 de que en Efesios de que hay una multiforme gracia, ¿cierto? Una multiforme sabiduría. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos en las riquezas, pero esto nos debe llevar a la siguiente conclusión. Entender por qué Romanos 14:17 dice que el reino no es comida ni bebida. El reino no es comida ni bebida. El reino no es comida ni bebida. Lo que está diciendo es que el reino no son cosas materiales. Decía el profeta Christian Lindo en alguna expresión, hay veces que la gente nos dice, oye, pastor, necesito que ore necesito un carrito para mi negocio. Y el pastor le dice, mijo, doble rodillas por ese carro. Entonces hemos reducido la oración a veces a orar por cosas materiales. Y si nosotros oramos por cosas materiales, podemos estar volviendo esto un reino material y un rey material y un Dios material. Que si el carro es necesario, claro. Que si el trabajo es necesario, claro. Que si el vestido es necesario, claro. Pero todo eso es lo que Cristo dice son añadiduras. Hablando del reino les decía, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Y la gente no entendió. Pensaba que era que les iba a dar muchas cosas para administrar. Si yo soy fiel con una persona, entonces me va a dar 30. No, eso se llama asignación y la asignación tiene un territorio de asignación. Eso no tiene que ver con eso que Jesús estaba explicando. Él lo que estaba diciendo es, si ustedes pueden administrar las cosas terrenales, que son simples, les voy a heredar las cosas celestiales, que son mayores y necesitan un entendimiento y responsabilidad mayor. A eso hacía relación él, porque Jesús hablaba del reino siempre. Por eso es que podemos reducirlo a esas cosas materiales. Ok, entonces ahora yo gobierno un equipo de trabajo, pero como Dios va a ser fiel en eso para que Dios me coloque en algo mayor, entonces voy a gobernar un departamento. Entonces voy a ser el jefe de departamento. Y voy a ser fiel en eso para que Dios me coloque en algo mayor. Voy a ser el gerente de una división. Y no es suficiente con eso, Dios, quiero que, como fui fiel, colócame ahora como el gerente general de la empresa. Déjame decirte, eso no es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo es que las cosas de este mundo, las materiales, son las cosas elementales. Cuidar la parte física tiene que ver con la fidelidad del cuidado de lo que Dios creó. Pero Él quiere colocarnos sobre cosas mayores, y las cosas mayores es el reino en cuanto a la herencia que nos es dada del reino, que es una herencia eterna, en la cual necesitamos un pensamiento eterno para poderlas administrar. Y esto ya nos va aclarando los temas de una manera completamente distinta. Así es de que, y perdónenme lo que les voy a decir a algunos, si tú tienes problemas económicos, trabaje, no se gaste la plata en lo que no sea necesario, y pague sus deudas. Uno no va al cielo a pedir fórmulas mágicas para pagar sus deudas, porque las deudas se pagan con monedas y las monedas tienen inscrito el sello de César y le pertenecen a César. Las riquezas del reino no son el dinero de la tierra, como algunos suelen expresar. No es que Dios es el dueño del oro y de la plata. Déjame decirte, no entendiste el tema. El oro y la plata eran símbolos, simbologías
de lo que es valioso para los hombres. Entonces lo que estaba diciendo, así como para ustedes, señores, es valioso el oro y la plata, para mí lo valioso es mi hijo. Lo valioso es mi hijo y lo voy a invertir en ustedes. Ni un pedacito, lo voy a mandar completo. Eso es una gran diferencia. Déjame decirte, ¿por qué llegas a esa situación económica? Porque somos cortos en el uso de nuestra herencia, en el uso de la sabiduría y la inteligencia. Muchas figuras se nos plantearon. 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. Cuando recibas mucho, no te lo gastes todo. No te vuelvas como un nuevo rico. Recibes la plata y no sabes qué hacer con ella y te la tienes que gastar toda. No. Sé sabio, sé ordenado, dale el lugar que corresponde. Y te aseguro que tu vida económica será diferente. Entonces, si ya estás en ese sentido, endeudado, pues organízate. Si tienes que vender aquellas cosas que no necesites, véndelas. Yo les confesé algo la vez pasada. Me metí en un carro porque se me fueron los ojos detrás de un deseo. Y estábamos apretados en una situación económica. Solución, salimos del carro. Sencillo. ¿Tuve que doblar rodilla para eso? No. El reino no es comida ni bebida. Y tal vez hayan muchos interrogantes en esto y te hayan dicho muchas cosas. Pero yo te digo lo que dice la Escritura. Si tú puedes eliminar y traer un reino celestial donde tú estás posicionado en un lugar celestial y tienes una bendición celestial y vives en lo eterno con una actitud eterna, es probable que cuando tú vengas a este mundo visible y me digas, no es que las cosas no son las del cielo sino las de la tierra, te hallé la razón. Pero pues el tema escritural nunca dice eso. Así es de que si tú tienes inteligencia y sabiduría, tú puedes usarla. O sea, pero tienes que ser diligente. Por eso el Señor también decía, mira, aprende de la hormiga. Está trabajando, se une con otras, nunca para. Si le colocas un obstáculo, lo rodea, pero llega a su destino. No suelta su carga. Se ha ejercitado y tiene la capacidad de cargar 10 veces su peso. Ese es un ejercicio de vida para los bienes materiales. Entonces, si ya estás en una deuda, mira si puedes llegar a un acuerdo con el dueño de la deuda. Perdón que me salga un poquito del tema. Quiero retomar enseguida. Si tienes una deuda, ponte de acuerdo al que le debes. Por eso le dice, ponte de acuerdo en el camino, mientras que estás con él, no dejes que las cosas, eso. Si no llegan a un acuerdo, pues busca otra solución. Y si no hay ninguna solución, pues paga las consecuencias. Esa es una realidad. ¿Sí? Porque Dios no te envió a esta tierra a eso. Él te escogió conforme a su voluntad y al propósito eterno de Él. Por eso es que esto es de Él, por Él y para Él. Tuvimos herencia, es una expresión que tenemos que meternos. Ya recibimos la herencia. Ya tenemos la sabiduría para pensar cómo montamos un negocio y salimos de esto. Ya tenemos la capacidad de nuestro cuerpo físico para saber sabiamente cómo usar nuestro tiempo y usar nuestros recursos materiales y ponerlos a producir, porque somos gente que produce en el reino, pero produce también aquí en la tierra. Por eso es que es importante que si tú quieres ser un ministro en toda la extensión de la palabra, pienses en lo que decía el apóstol, mírenme a mí. Y la gente quería mirar lo que quería copiar de él, pero él lo que decía es, soy un hombre esforzado, si tengo que trabajar de noche y predicar de día, lo hago, pero trato de no ser gravoso para nadie, ¿cierto?
pero tengo la honra para recibir de ustedes y ser sostenido. Sin embargo, soy productivo. ¿Sí? Y él tenía claro su rol en esta tierra, pero sabía de dónde era su existir natural u original. Así es de que expresiones como Romanos 8:14 al 17, ¿cierto? Donde no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Y esto tiene que mellar. Si el efecto eterno de lo que recibimos nos pone en libertad y nuestro espíritu llega a gobernarnos, vamos a entender que los créditos, que las tarjetas de crédito, que comprar lo imposible es un acto de esclavizarnos a sistemas económicos. Pero el ahorro, el invertir sabiamente, el sacar fruto y producto de lo que tienes, es un acto de sabios. Y ya sabemos que la sabiduría forma parte de la multiforme gracia de Dios. Así es de que no podemos pretender que hombres en la tierra sean más sabios que hijos de Dios. Gálatas 4:7, ¿cierto? Recibimos herencia. Efesios 1:11, ya vimos que recibimos conforme a su propósito pero lo más bonito de todo esto es que si ya tenemos herencia, nuestra parte no es hacer algo para obtener la herencia, sino que tenemos que aprender a disfrutar la herencia. La herencia se disfruta. ¿Cómo usamos la herencia? Disfrutando de ella. Pero si aún estamos dudando, si la recibimos o no la recibimos, si somos hijos o no somos hijos, si somos santos o no somos santos, es necesario que apelemos al Espíritu de Dios que nos habita, porque la Escritura dice que el Espíritu de Dios es el que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo. Eso lo dice. Eso lo dice. Tuvimos herencia, ahora disfrutémosla. Tuvimos herencia, ahora disfrutémosla. Entonces, las riquezas del reino heredadas a nosotros, podemos resumirlas en esto. Yo en él y él en mí. Yo en Cristo y Cristo en mí. Porque si Él es el tesoro más preciado del Dios poderoso, omnipotente, eterno, de todo lo visible y lo invisible, si Él es el tesoro más precioso y me lo dio, yo tengo la riqueza más grande de este mundo. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y eso ya sonó a canción, pero es una verdad. Cristo en mí, esperanza de gloria. Son riquezas de gloria, son riquezas de su gloria. Yo en Él, siendo su cuerpo. Yo en Él, siendo un pedacito minúsculo. Algunos dicen tú eres oreja o tú eres mano o tú eres rodilla. ¿Tú qué eres? Tú tienes Pero seamos más humildes. Somos parte de ese esquema molecular, nuclear, elemental del ADN de Cristo. Porque al hacernos Él su ADN y todo ser parte del cuerpo, estamos entremetidos en la sustancia de Él. Y sabemos que la sustancia de un ser vivo es su ADN. Estamos entremetidos allí y somos un pedacito de ese ADN. Y ahí es donde nosotros tenemos que operar para que esa gran cadena, que es el cuerpo de Cristo, pueda expresar. Y tiene un orden, sí, claro. Somos engendrados
Aquel que no ha nacido de nuevo no participa. Y cuando somos engendrados como hijos, y ya somos hijos, debemos ser adoptados. Y cuando somos adoptados es porque somos adultos, ¿cierto? Entonces nuestra calidad de herederos pasa de ser herederos con un tutor a herederos con la capacidad de usar la herencia. Y eso nos convierte en administradores, nos convierte en ministros competentes de este nuevo pacto, donde disfrutamos del misterio anunciado desde antes, pero que para nosotros nos es dado a conocer, que es Cristo el Señor, el Hijo del Altísimo, el Eterno, el que existió antes que todas las cosas, y todo lo que hay en lo visible o en lo invisible, por Él fue creado. Así es que no es poca cosa lo que tenemos para administrar, es bastante lo que tenemos para administrar. Primera de Corintios 3:11, permítanme les leo. Dice, porque nadie, perdón, 13:11, yo sí dije, lo leí mal. Ahí está que no somos perfectos en lo que tenemos expuesto, pero en lo que tenemos interno ya fuimos perfeccionados. En nuestro espíritu, pero aquí va el alma. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Miren que cuando hablamos de todo este proceso de transformación del alma, hablamos de todo esto. Y es que hay un circuito. Hablar, pensar, juzgar. Y el juzgar es como un actuar. Hablar, pensar, actuar. Cuando yo soy niño, lo hago como un niño. Pero cuando voy madurando, yo lo hago como un hombre. Gálatas 4:1-7, para que no quede ningún vestigio de inquietud al respecto. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces miren que nosotros somos hijos en el Hijo y somos herederos por medio de Cristo. Es un proceso de crecimiento. Y aquí quiero romper otro paradigma. Vamos a tomar agüita. Un sorbito de café porque esto necesita algo más fuerte. Y ya les pude haber dicho mentiras porque ustedes no saben si tomé café y agua. ¿Cierto? Tienen que creer. Este realmente es un elemento que es importante. Siempre hemos dicho que debemos manifestar la vida de Cristo. Llevamos más de 18 meses diciéndoselo a algunos de ustedes. Quiero traerlos hoy a otra realidad y quería esperar este momento para que ustedes puedan entender esto de una manera clara. Hasta ahora lo que hicimos fue colocar un concepto de lo que era la herencia y lo que significaba todo esto. Y estamos claros por qué decimos que la economía del reino es Cristo y lo que recibimos nosotros es Cristo y en Él todas las cosas que hay de Él. Pero es imposible que tú y yo manifestemos la vida de Cristo.
La vida de Cristo es algo extremadamente inescrutable para que pueda ser manifestado. Entonces tú me dirás, bueno, entonces ¿de qué nos estabas diciendo? Entonces ya está todo perdido, está la misión imposible, versión 4, entonces ya no puedo hacer nada. No, déjame decirte que es Cristo quien manifiesta su vida a través de nosotros. Cuando hablamos de todo esto de la transformación del alma, lo que estábamos diciendo era que es necesario, ¿cierto? Es necesario que Cristo crezca en nosotros. Y es el crecimiento de Cristo en nosotros lo que se manifiesta. Es su vida inundando nuestra vida, su vida eterna cubriendo nuestra vida temporal, tal vez, que no entendemos aún. Es eso lo que se manifiesta. Es eso lo que se manifiesta. Pero ¿dónde está nuestra parte en esto? Tenemos que entender lo que decía el apóstol, ¿no? El apóstol decía en un pasaje bien complejo, pero bien hermoso, tratando de concluirlo, decía, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo entendía que las otras cosas no tenían tanto valor como Cristo mismo, y que si tenía a Cristo, tenía todo. Así de que la canción no se la inventó el cantante que conocemos, el ministro de Dios que conocemos, que yo estimo y aprecio mucho. Eso salió de una experiencia de vida de Pablo, del apóstol, cuando él entendió que todo lo demás podía ser basura, pero no era para tirarlo en la basura, sino que todo lo demás era una simple añadidura al compararlo con la riqueza de tener a Cristo. Y eso que él entendió, lo entendió por un proceso completo. Por eso él decía que esto se logra porque nuestro entendimiento es abierto por el Espíritu para tener el conocimiento del Hijo, y que el crecimiento de ese Hijo pudiera hacer que se manifestara al Padre lo que es necesario manifestarse. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien todo nombre, toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay una medida para nosotros, pero podemos estar tranquilos de que esa medida será plena en nuestras vidas. Intencionalmente están las fotos de estas pequeñas allí. Esa pequeña de arriba que está mirando arriba, a las cosas de arriba, estirando sus bracitos y tal vez señalando al Padre. Déjenme volar en mi imaginación. Y la misma pequeña que ahora está abrazando a alguien
menor que ella, brindando amor, brindando cuidado, enseñándola a jugar, enseñándola a hablar, enseñándola a ser parte de esa familia donde fue recibida. Cuando tenemos que ser como niños, es en desarrollarnos de una manera natural. A Emma no le tuvieron que dar clases para cuidar a Mía, solamente mentorearla, porque puede que no mida su fuerza o esto. ¿Quiere decir que la relación va a ser perfecta? No, pero debemos aprender de eso. Esta pequeña que está arriba con su gorrito necesitaba ser alzada para ir de un lugar a otro. Ahora esta otra niña que está aquí abajo, que es la misma, ha crecido, ha madurado y ahora puede también enseñar cosas a su hermana. Ser capaces de comprender con todos los santos. No lo hemos logrado. No hemos terminado aún. Solo proseguimos, entendiendo cada día más qué tan grande salvación nos ha sido confiada. Entendiendo qué tan grande riqueza nos ha sido depositada en nosotros. Haber compartido este tiempo viendo cómo era el proceso de salvación de nuestra alma, solamente eres un preámbulo para que tú entiendas algunas cosas de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque no poca cosa te dio, sino que te lo dio todo en Cristo Jesús. Ahora tú no poca cosa tienes, sino que lo tienes todo para lograrlo. Eres un hijo. Y si entiendes eso, vas a crecer en tu vida como hijo. Y si creces en tu vida como hijo, vas a saber por qué confiadamente entras y sales de los lugares celestiales, los cuales son tu hábitat natural y tu herencia perfecta para que Él sea mostrado en esta tierra. Cuando su nombre esté sobre la plataforma y nuestros nombres realmente desaparezcan, en ese momento sabremos que el Hijo se está manifestando en cada uno. Entre tanto, persistamos. No quitemos los ojos de las cosas de arriba, no quitemos los ojos de Jesús, no quitemos los ojos de la palabra escrita, no quitemos los ojos de la palabra implantada, no quitemos los ojos de las cosas que son del Espíritu y solucionemos las cosas de esta tierra lo más pronto posible para que con toda capacidad y libertad corramos la carrera para la cual fuimos puestos. Y entendamos la asignación de cada uno. Porque los que son hijos y maduran, comprenden cuál es su asignación y no están batallando en roles ni batallando en posiciones, sino que están disfrutando de lo que tienen en el lugar y con las personas que le fueron dadas. Les amo, mis amados, y espero que sigamos en esta tremenda aventura. Transformados en nuestra alma es un capítulo que cerramos como un preámbulo de la vida que tú tienes que vivir en la transformación continua que Cristo produce
día a día, de gloria en gloria. Les amo.